Saludos y bienvenidos a la sintonía cofrade de Procono Televisión, bienvenidos a nuestro sentir cofrade. Hoy un día muy especial, hoy le vamos a dedicar el programa, vamos a hablar de hace 100 años, vamos a hablar también de un personaje, yo creo que es un personaje de los que se puede sacar un extracto de vida muy consecuente con lo que es el aspecto personal, el aspecto familiar, el aspecto profesional, el aspecto cofrade, por supuesto, el aspecto cofrade, el aspecto económico, el aspecto social. Todo eso, el aspecto también de un ser humano en superación. Vamos a hablar de Antonio Baena. Pero antes de presentar a nuestro invitado, especial invitado, que hoy viene con nosotros para hablarnos de este personaje, que este año estamos celebrando el centenario. El pasado viernes igualmente se le tributó un merecidísimo homenaje a los 100 años, ¿eh? Madre mía. Aunque ya hubo anteriormente algunos homenajes, lo hablaremos todos. Pero antes quisiera yo decir que ya se van conociendo algunos detalles de lo que será el Vía Crucis del próximo día 5 de marzo. 5 de marzo. Se lo escuchábamos decir la semana pasada al presidente de la agrupación de cofradías, porque había habido que si el carnaval, como todos los años, siempre pasa que tal el carnaval, que el Vía Crucis se había metido en la fecha del carnaval. No, mire usted, no. Por mucho que ustedes quieran. Yo también soy un entusiasta del carnaval, me gusta, me hace gracia, veo el esfuerzo de la gente, pero mire usted, el carnaval tiene una fecha y la Semana Santa tiene otra. La Semana Santa tiene la fecha de la Cuaresma, que siempre son 40 días antes del Domingo de Ramos, por lo tanto son 40 días, por eso es la Cuaresma. No es que el Vía Crucis se haya metido en la fecha del carnaval, no, vamos a poner las cosas en su sitio y vamos a dejar las cosas como son, porque son así. Lo que ocurre es que, claro, ahí hay una fecha muy específica, la Semana Blanca, tal y esto, y bueno, pues también se quiere aprovechar esas circunstancias. Pero en este caso, no, será el 5 de marzo, cuando será ese Vía Crucis especial del centenario. 14, iba a decir andas, 14 tronos en las calles. Cada una ya se va viendo algunas de las particulares que se ve. Ya hay un recorrido común que empezará en Puerta del Mar, o sea, las 14 cofradías tendrán que ir hasta Puerta del Mar, y después irán por Puerta del Mar, Calle Martínez, Sancha de Lara, Molina Lario, entrarán por la Puerta del Sol, por la Puerta del Postigo de los Abades, que hablamos nosotros desde hace tiempo, que es la Puerta del Sol. Tendrán que instalar la rampa que ya se estrenó en el año 2019, tendrán que instalar la rampa para entrar los tronos que van a representar cada una de las estaciones por la Puerta del Sol, ir hacia el crucero, cruzar el crucero, nunca mejor dicho, y entonces salir por la puerta. Se va a leer en el altar mayor cada una de las estaciones que representan los tronos que van a ocupar ese Vía Crucis, que está basado en el Vía Crucis de Juan Pablo II, y por lo tanto vamos a tener ahí un escenario muy especial con música, etcétera, para cada estación del Vía Crucis. Saldrán por la Puerta de las Cadenas, Patio de los Naranjos, después continuarán por calle San Agustín hasta desembocar en la Plaza de Jesús Castellano, donde ya cada cofradía pues tirará para arriba, para abajo, arriba calle Granada, abajo calle Granada, alguna que quiere también medir los espacios para tirar por calle Beatas, o sea que hasta ahí será ese recorrido común, con música de capilla, corales y tal, antes de llegar a la Puerta del Sol, y después a la salida por el Patio de los Naranjos. Allí ya cada uno pues escogerá la música adecuada a lo que quiera cada cofradía hacer. Banda de cornetas y tambores, agrupación, que hay alguna que quiere llevar una agrupación, banda de música, etcétera. Por lo tanto, ya se están viendo algunos retazos, los tronos van a ser pequeños, tal, pero hay que tener en cuenta también una cosa. Yo he estado viendo los itinerarios, algunos itinerarios que se han hecho públicos, algunos itinerarios, estoy viendo los itinerarios, me parece a mí que vamos un poquito en contracorriente, porque se habla de itinerarios, espacios abiertos, espacios que sean anchos, espacios que sean, por aquello de la acumulación de las personas, acumulación de la gente. Todavía estamos con el tapabocas, así que vamos a hacer también consecuente con lo que hacemos, pero según lo que estoy viendo, y queda un mes y unos días, pues será el 5 de marzo, según lo que estoy viendo, el recorrido es por calle
estrechita, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se plantea y si eso también las autoridades lo autorizan. Bueno, eso es lo que contempla el Vía Crucis, que iremos hablando y iremos charlando porque ya se empiezan a reservar espacios. Vamos a cuidar nuestro vocabulario, por favor. Si tenemos un vocabulario, cofrade, espléndido, extraordinario, formidable, ¿a qué viene eso de papeleta de sitio? Parece que está uno metiendo en una rifa. Por otra parte también vi cédula de sitio. O sea, la cédula era la cédula de la hermandad. Tú hacías hermano, te daban un pliego y decías, era la cédula de hermano. Cédula de hermano, ahí está. No la célula de sitio ni tal. Aquí se ha dicho siempre, vamos a tallarnos el puesto en el trono, recoger la túnica, el puesto de él en la procesión y ya está. Mire usted, que no hay que darle más vueltas, que algunas veces queremos hacer tantos cambios y tantos textos y buscar tantos vocablos que bueno, como ayer, bueno, no me voy a entretener en eso, porque además es un programa muy bonito, un programa que me gusta mucho, porque si hay un personaje que merece la pena que conozcamos, escuchemos y sepamos, es Antonio Baena Gómez. No hay lugar a duda. Y para que no hable de Antonio Baena Gómez, pues tenemos a la mejor persona que nos puede hablar, aparte de en el aspecto personal, es una buena persona, pero en el aspecto profesional, en el aspecto también de historiador y documentalista, también es una persona que hay que tenerla muy, muy en cuenta. José María de las Peñas, buenas noches. Buenas noches, Coco. Bienvenido, amigo. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí. Yo decía que Antonio Baena puede ser el personaje del siglo XX. Sí, totalmente. Y sobre todo su inicio prácticamente desde 1903, ¿verdad? Hasta que, bueno, no muere, sino lo asesinan en el año 1936, en plena guerra. Asesinan en el año 1936. Pues claro, decimos muchas veces, hablamos, es que murió. No, sí, claro, murió, pero fue asesinado, ¿no? Oye, empezamos porque él nace en Calle Parra. Sí. Calle Parra, que precisamente ayer pasaba por allí y todavía se conserva la placa, aunque el edificio haya cambiado, la casa haya cambiado. Claro, Coco, eso es a lo que tú te referías. Fue uno de sus homenajes que ya más adelante hablaremos. Sí. Pero claro, los orígenes de este ilustre personaje, don Antonio Baena Gómez, porque los inicios y sus orígenes más humildes no podrían ser, porque su padre, que venía de Casabermeja, que era Cabo Sereno, su madre de profesión modista de Vélez Málaga, pues claro, a finales, bueno, en el último tercio del siglo XIX, pues se instalan en la calle de Parra número 8, donde en el año 1873 don Antonio Baena nace, bautizado en nuestra gran parroquia de San Felipe Neri. Claro, los inicios de esta familia son muy humildes, son 5 hijos los que tienen este matrimonio, y hay que apuntar que con 2 años pues se tienen que ir con los abuelos, porque resulta que la familia económicamente no puede sustentar, cosa muy normal de aquella época. Cosa muy normal de aquella época que los abuelos pues mitigaran un poquito el esfuerzo que tenían que hacer la familia. Ahora estamos viendo aquí lo que son fotografías y lo que es la memoria detallada que tú efectúas a la agrupación por mandato de la agrupación de cofradías, del comité también que presidía la hermana mayor de la sangre, Laura Berrocal, y que tú confeccionas esta memoria detallada para la concesión de la medalla al primer presidente de la agrupación de cofradía, presidente y fundador de la agrupación de cofradía. Claro, esto en los estatutos vigentes y en los anteriores hay un reglamento de distinciones, de honores y distinciones, y evidentemente, tal como tú comentabas, el protocolo dice que en este caso, como él era el hermano mayor de la Archicofradía de la Sangre, pues la solicita a su archicofradía. Entonces esto pues se crea una comisión una vez que llega la petición avalada por una serie de cofradías y de personas y de instituciones. Entonces la Junta de Gobierno de la agrupación, pues eso crea una comisión donde crean un ponente para que se prepare estos méritos que han contraído y lo que él trabajó por nuestra Semana Santa y por la agrupación para que
el fiscal y la comisión, pues de una vez por todas, pues diga que adelante y se le conceda, se lleve a Asamblea General y se conceda la medalla de oro. Claro, esto lo tiene que aprobar primero la Junta de Gobierno, después la Asamblea General, después presentarse y concedérselo, como se hizo el viernes pasado. Y también, por supuesto, por la parte de la Iglesia, o sea, que, sí, van concedidos tanto por la agrupación, que también el formulismo también pasa a la petición del señor obispo, ¿no? Oye, algo que hay que ahora pues, se vería como, no sé, un maltrato infantil, porque empieza a trabajar en un taller de marmolista a los 11 años, Antonio Baena a los 11 años. Coco, no tenía más remedio, porque él era el mayor de los 5 hermanos. Claro. Entonces se ve obligado a trabajar. Pero además tiene una gran peculiaridad, porque este hombre, pues claro, por el tema de la inmigración, de tomar estas decisiones, pues él a los 11 años tiene que trabajar. Y él trabaja labrando el mármol como marmolista. Hay un maestro de obra de finales del siglo XIX, principios del XX, muy importante, que era Hidalgo Espíldora, que uno de los constructores que hicieron también, por poner de referencia, la calle del Lario, entre otros. Pues claro, él, pues parece le ve unas cualidades a este niño de los 11 años. Desde los 11 años. Desde los 11 años. Pasan 2 años labrando el mármol tal y cual, y él le ve que este niño tiene futuro. Y a los 13 años, pues le va encomendando algunas cositas más relevantes. Pero la inquietud de Baena no se queda ahí, porque después de los 9 horas duras de trabajo, porque ya se empieza a construir la calle Lario en 1887. Sí, 1885, 1886, 1887. Efectivamente, 1887, y entonces sí. Ya Espíldora, pues claro, él necesitaba, y de los 1.100 trabajadores que contrataron para la construcción de calle Lario, Baena actúa como peón de albañil. Entonces, claro, él quería ir perfeccionándose. Y entonces la Escuela de Bellas Artes, por aquel entonces, en la Plaza de la Constitución, lo que hoy es el edificio del Ateneo, pues él después, por la noche, después de 9 horas de trabajo, se iba a estudiar aritmética, geometría y dibujo, después de estar trabajando duramente en la obra de la calle Lario. Bueno, hace poco, te comentaba antes de empezar el programa, que localizamos las notas de este histórico personaje, y ya con 13 años, en todas las materias, daba como sobresaliente. Es decir, que era una persona que aparte de trabajar tenía una inquietud de aprender. Claro, ya ves que está trabajando durante todo el día en calle Lario, después se iba a la plaza de hoy, Plaza de la Constitución, y entonces que allí se ponía a estudiar, a leer, claro, y sacaba esas brillantes notas que tú decías en la Escuela de Arte y Oficio. Además, fíjate tú, se fijan en él, aparte del maestro Espíldora, nada más ni nada menos que Guerrero Estranza, Fernando Guerrero Estranza, uno de los arquitectos más reputados, y Rivera Vera. Que después, más adelante, ya hablaremos de ese tema, forman un equipo que hace grandes obras, que ya, si te parece, cuando hablemos de las grandes obras de Baena, citaremos. O sea, que a los 20 años ya tiene él una experiencia tal, que ya empieza a ser encargado de obras. Pero fíjate tú, le da el encargo de estas obras, pero resulta que como tenía que tener algún beneficio más de dinero para llevarlo a la casa, después del trabajo se va al cementerio de San Miguel a labrar las sepulturas. A labrar la sepultura, con la experiencia que había tenido de marmolista. Claro, y ahora todo el dinero era poco, y él, lógicamente, una persona muy sensibilizada con sus padres y su hermano, pues se ve en la obligación de eso. Yo creo que... Oye, y para que el telespectador se vaya también haciendo una situación de lugar, ¿qué edificios son los que Baena, como encargado, como constructor, porque ya lo vamos a llamar así? Claro, él realmente empieza su despegue como gran constructor en el año 1903. 1906. O sea, que tenía... Sí, ya 26 años, 26 años. 73, sí, 26... Sí. En 1903 ya empieza a despegar. 1906, 1906, ya empieza a despegar. Y claro, empieza ya a trabajar en lo que conocemos hoy, por ejemplo, en los edificios de Felisae, donde estuvo el almacén, en la Plaza Subirón, ese edificio tan bonito, sí, lo construye él. Sí. Después nos vamos a la fábrica, más adelante, a la fábrica del tabaco,
Claro, allí en el barrio de Welling. Después las obras, las casas que hay de Félix Sainz en el Paseo Reading. Y después la obra cumbre de él fue el actual Ayuntamiento de Málaga. El Ayuntamiento de Málaga. Claro. Por aquel entonces las instalaciones estaba en lo que, enfrente del Patio de los Naranjos, lo que es la casa del doctor Galvez, fue la doctor Galvez, ahí estaba el ayuntamiento, entre otros lugares que había ocupado. Entonces, claro, el ayuntamiento pues ya se pretendía de hacer unas instalaciones nuevas. Y mira por dónde a él, Fernando Guerrero Estrancha, Rivera y que formaba el equipo, pues cogen y le encargan ese proyecto, que si entramos a la entrada del ayuntamiento, a mano izquierda verán ustedes una lápida donde pone constructor Antonio Baena. Y eso se tiró 7 años y 10 años construyendo, que le dio muchos quebraderos de cabeza. Mucho quebradero de cabeza, y que también fue un aporte económico por su parte, porque las arcas municipales estaban de aquella manera, aquello se quería construir lo que él llamaba, y él llamó el Palacio Municipal. Claro, y además fíjate, Coco, con un inconveniente, porque pillaba los inconvenientes de la Primera Gran Guerra Mundial. Claro. Le pilló en todo pleno, y claro, el problema económico era grave. En la familia, yo recuerdo, nuestro querido Pepe Salinas, sobrino nieto de él, que claro, él afortunadamente él vivió esa época, no la del ayuntamiento, sí posterior, y él conocía muchas cosas de don Antonio Baena. Pues creo que llegó a empeñar sus propias alhajas y sus propios enseres para pagar a los empleados, porque date tú cuenta que el frontis tenemos a Paco Palma, el Salón Espejo a los grandes pintores, es decir, que eran ya no solamente la construcción de primera calidad. Si subimos las escaleras del ayuntamiento, en aquella vidriera tan bonita que representa la conquista de Málaga, eso lo encarga a París. A París. Es decir, que él no escatimó en nada, y además creo que se complicó mucho en hacer una gran obra que yo creo que como referencia le marcó para todos los tiempos, ¿no? Yo creo, efectivamente, tenemos un palacio municipal, como decía, un ayuntamiento espléndido. Y qué bonito es, porque uno de los libros donde se relata la biografía más completa de Antonio Baena es un libro que es escrito por un sobrino nieto de él, que es José Salinas Baena, Juan José Salinas Baena. Y además el título se lo dio el gran poeta malagueño Salvador Rueda. Es decir, él lo describió y supo conocer a Baena en 1925-1926 y tituló el poema que hoy se conserva en el archivo de la agrupación de Cofradía de Semana Santa, Constructor de sí mismo. Constructor de sí mismo. Por eso, nuestro amigo Pepe Salinas, nuestro querido Pepe Salinas, tituló a esa obra de su tío abuelo, Constructor de sí mismo. Pero ese de Constructor de sí mismo se lo dio Salvador Rueda, porque sabía que de la nada llegó a excelentísimo señor, ¿no? De la nada llega excelentísimo señor con esa obra cumbre, que ya yo creo que encumbra a Antonio Baena, como es el Ayuntamiento de Málaga. Un Ayuntamiento de Málaga que además se reúne ya después para inaugurarlo y tal, y hay un discurso de Antonio Baena que es precioso, y sería 1917 o pues concretamente 1919. 1918-19, cuando hace la entrega del ayuntamiento. Cuando hace la entrega del ayuntamiento, pues, casi 7 años. Ese discurso se quedó impreso. Ajá. Hoy se conserva tal como, porque la familia, una de las cosas que nos donó de documento fue el discurso de Baena. Sí. Que fíjate, nada más que no les voy a cansar porque el discurso es muy detalloso. Pero miren ustedes lo que dice. Él era muy malaguita, él era muy malagueño. Él era malagueño, pero hasta las trancas, ¿eh? Y él dice: saludo también con efusión verdadera al pueblo de Málaga, felicitándole por tener ya casa propia, y la prensa periódica y gráfica, portavoz de todas las grandes ideas, y cuyo concurso tan necesario ha de ser para convertir a esta hermosa tierra en la primera estación invernal de Europa. He dicho. Así termina el discurso de... Era un visionario. Y además... La primera estación invernal de Europa. Él siempre, y además sí lo calificaron como un gran patriota. Y sobre todo Málaga, que ya después entraremos, digamos, en lo que le dio más esplendor a Baena, aparte de constructor como cofrade. Él llevó a Málaga ya no solamente
al tema nacional, sino que fue internacional. Sí. Eleva a Málaga en todos los sitios, tremendo. Él frecuentaba viaje a París, a Barcelona, porque igual le iba a ver algo de construcción o le iba a pedir a Roma, al Papa, reconstruir la iglesia de la Merced con su pecunio personal. Y eso sí lo pudimos ver en unos papeles muy íntimos, de que él, si no hubiera muerto, él hubiera reconstruido la iglesia de la Merced. Además, no solamente la hubiera pagado. Eso nos tiene que costar, pero de todas, ¿eh? Él fue también una persona criticada, el mundillo social malagueño. Él vivió en varios sitios. Yo ya sabemos que nació en Calle Parra, pero voy a dar un salto. Él se casa en el año 1900. En 1900 se casa, sí, y entonces, sí. Pero no tiene hijos, y entonces lo que vive con ella, con la familia Baena, vive una sobrina que es Manolita. Claro, mira, Coco, cuando se casa, su primera vivienda la monta en Pozo del Rey. En Pozo del Rey. Muy cerquita a la Cazavilla. Además, ¿cuál le tenemos mucho cariño a aquella zona? Sí. Entonces, claro, de hecho, si ustedes vienen por el túnel de la Alcazaba, dirección a la Plaza de la Merced, ustedes miren para arriba que todavía se conserva un azulejo, porque ahí estaba en su oficina y su vivienda, donde pone ABG 1920, que por cierto, a ver si ponen algunos azulejos que se van desprendiendo, porque es una pena de una referencia. La verdad, ¿no?, que la han conservado bastante. Bien, ahora lo que hay allí es un restaurante y como un hostel y restaurante, y la han conservado bastante bien, y hay unos suelos que son originales y algunos espacios que son originales porque se ha conservado. Y lo que está diciendo igualmente José María de las Peñas, cuando salimos del túnel, si usted mira un poquito a la izquierda, un poquito para arriba, verá ABG, Antonio Baena Gómez, año 1922. Pero él sí tiene una hija fuera del matrimonio. Sí, es así. Él tiene una hija fuera del matrimonio con alguien que había conocido en Melilla, que es viuda, y tiene una hija, como bien se relata en el libro de Pepe Salinas, el sobrino nieto de Antonio Baena, una hija fruto de una relación extramatrimonial. Además, tuvimos la gran satisfacción y honor, yo personalmente, junto al hermano mayor de la Archicofradía de la Sangre, que era nuestro amigo Antonio Iranzo en aquella época, celebrando el centenario, preparamos una exposición de don Antonio Baena. Entonces tuvimos el honor de ir por la hija, a casa de la hija, traerla ya con cerca de 80 y tantos años, donde se emocionó esta señora, vivimos una experiencia inolvidable, y la verdad es que Baena nunca renegó de su hija. Lo que pasa es que hay que ponerse en el contexto de la época. Sí. Presidente de la agrupación, una persona de la alta burguesía, que podía ser normal o no podía ser normal. En 1921 o 22. ¿Perdón? La hija nace en 1921 o 22, ¿no? Un poquito más avanzado. Sí, ya estaba sí. constituida la agrupación, ya era presidente de la agrupación, y evidentemente él siempre, al morir eso, dejó en el testamento, su hija no le faltó nunca de nada. Nunca. Bueno, cosas que pasan. Una herencia testamentaria de testamentaria, calle estrecha, además con su renta, su casa, es decir, él nunca renovó, pero hay que ponerse en el contexto de la época que él no reconoció públicamente su hija, pero nunca renegó de su hija. Nunca renegó, además cuenta la anécdota que la hija iba a verlo a la oficina y tal, y siempre entregaba un duro de plata, una moneda de plata, tal, y eso lo explica su sobrino. Además que lo vivió, él lo vivió directamente. Pero no queda ahí la cosa de este hombre en el aspecto laboral, en el aspecto profesional, sino en el aspecto de la labor social, porque fue un iluminado. Sí. Además, la labor social y asistencial de Antonio Baena es una de las facetas que marca este personaje. Creo que a lo mejor el tema... desconocida. Y más desconocida. Además, lo que hoy es la seguridad social que nosotros conocemos, hoy para aquellos los más antiguos que se puedan acordar de la famosa farmacia Lasa, en Molina Lario, bueno, pues él ahí a sus trabajadores le crea una cuenta. ¿Para qué? Pues para la medicina, para cuando tenían algún accidente en el tema laboral, que la viuda, en este caso trabajaban los hombres, pero, perdón, la viuda, en este caso la señora pudiera tener
pues opción a medicina, a médico, y hizo una gran labor social ahí. En esa parte hizo una gran labor. Claro, él tenía una cuenta allí en la farmacia Larsa, decía, tú ves, recoge esto, le ponía un sello, toma tal, la firma, tal. Además iba con su parte, con el sello efectivamente como tú dices, y entonces le servían las medicinas que necesitaba, y en caso, como te comentaba, que la señora necesitara, o los hijos, alguna ayuda económica, porque claro, estaba de baja ese hombre, ese operario, pues le daba su dinero, es decir, que eso, y además tenía una gran... ¿Qué era aquello porque me hizo en su momento, cuando leí la biografía de Antonio Baena, leí esa Junta de Asistencia Social? Sí, bueno, ¿tú ya te estás refiriendo a la de 1934, la de la mendicidad? Sí, exactamente, cuando ya él recoge y crea una Junta de Asistencia Social, o de asistencia ciudadana, digamos. De asistencia ciudadana, pues fíjate tú, la persona que lo nombra vicepresidente, don Alberto Insúa. Gobernador, ¿no? Gobernador. En la parte de la República, novelista, pero él tenía las ideas muy claras, porque hay que recordar que don Alberto Insúa permitió y ayudó a que en el año 35 la Semana Santa se volviera de nuevo a ver en la calle Málaga. Y en este caso él sabía del corazón de Baena, de la gran persona, y lo que ayudó, y lo nombra vicepresidente de esta asociación, y trabajó durante mucho tiempo. Retrocedemos un poquito, pues el creado también hace y costea un hospital de sangre. Costea dos. Dos hospitales. Dos. Y digo dos porque hace poco nos salió esa información. Tú ya sabes que los ratones de biblioteca siempre estamos ahí. Entonces resulta que el primer hospital de sangre es lo que hoy es el centro cívico, de allí de la Misericordia. De la Misericordia, claro. Eso en 1909 es un hospital de sangre, porque empieza, digamos, la primera parte de la guerra de África, con Melilla. Entonces resulta que él empieza a construir esos pabellones, que creo que hacen 9 pabellones. Después encontrábamos que él, bueno, pues empeña todo lo que tenía en construir, pone su dinero. Él después lo quiere cobrar, pero las arcas están vacías y no lo puede cobrar. Él dice que evidentemente para el motivo que él no va a cobrar nada, porque era para los heridos que venían de la guerra. Ese fue su primer hospital de sangre, que él, digamos, su trabajo dona. El segundo es la primera labor social que hace ya como presidente de la agrupación de cofradías y la agrupación de cofradías, que fue el hospital de sangre, que en los callejones del Percel, él contenía unos almacenes, que eran una bodega, pero que lo habilita para 100 camas, con capillas, vestuarios, sanitarios, médicos, para todos los heridos que venían al puerto de Málaga, claro, que tuvieran donde poder ser atendidos de una primera instancia. Llamámosle, no una casa de socorro, pero una primera instancia, ¿no? Que eso le vale una eso le vale muchas condecoraciones, con el rey, que ya lo hablaremos. Condecoraciones, no solo eso, después tenemos que añadir también el asilo de Los Ángeles. Como presidente, que estuvo desde el año 1922. 1922. Y además hay una cosa, efectivamente, hay una cosa que es muy importante, porque nos apareció en el periódico local El Cronista. Resulta que en el famoso incendio de 1922 de la aduana, porque era un techo de madera, resulta que arriba tenían las viviendas los subalternos, los funcionarios y algunos carabineros. Entonces resulta que de madrugada se produce un incendio atroz y voraz, que la gente se tiraba de las ventanas porque se estaban quemando. Baena, que tenía, además eso lo recoge entre las personas destacadas que acudieron a auxiliar. Bueno, sus oficinas, como estaban muy cercanas al Cine Albéniz, él, en el momento que ve lo que se forma allí, automáticamente las escaleras las manda con 80 operarios para desescombrar y ayudar a todo lo que se estaba viviendo allí. Nos vamos a publicidad, que todavía no hemos hablado de Antonio Baena Cofrade, que es que eso también vamos a ir sintetizando un poquito, porque se nos va el tiempo. Esto es solamente en el aspecto social, en el aspecto familiar, en el aspecto económico, que también hablaremos ahora, pero nos vamos a publicidad y volvemos inmediatamente.
Continuamos con ustedes hablando de Antonio Baena, Sentir Cofrade. Sentir Cofrade es un Antonio Baena, hombre popular, hombre hecho a sí mismo, como hemos estado hablando con José María de las Peñas y como estamos hablando. Porque nos queda, y les decía yo antes de ofrecerle nuestra información publicitaria, yo les comentaba que no habíamos hablado todavía del Antonio Baena cofrade, porque Antonio Baena no empieza como cofrade de la Sangre. No. Sus primeras andaduras, sus primeros pasos, que creemos y pensamos, porque él era muy amigo de Felisay. Felisay por aquella época pues era congregante de Mena. Pero claro, en 1918, pues suponemos que él ya estaba metido, pues digamos, en la alta burguesía de, en fin, o sea, una serie de personas, también la congregación pues tenía una serie de personas muy influyentes, malas, pero por aquella época eran dos cofradías, era el Cristo de la Buena Muerte de Jánimas y la Soledad, porque después, sí, más adelante, se funde. Pero él recae como mayordomo, lo hacen mayordomo de la Virgen de la Soledad de Mena. ¿Y buen benefactor qué era? Pues mira, tan buen benefactor que el primer manto que se le regala lo encarga Zaragoza y se lo regala a él. El manto que lució la Virgen en 1918, 1919, le encarga directamente el mejor manto. Y fue a una empresa de Zaragoza, que sería la mejor de aquella época, seguro. De aquella época. Y efectivamente, sus primeros pasos lo hace la Virgen de la Soledad o el Cristo de la Buena Muerte, ¿no? Así. ¿Y cómo son los contactos, los primeros contactos? Porque de buena primera aparece como hermano mayor de la Archicofradía de la Sangre, porque la Sangre llevaba unos cuantos años sin salir a la calle. Ya Antonio Baena se une y estaba a punto de separarse la Archicofradía de la Sangre en una asociación que se ha creado, que se llamaba Asociación Procesionista o Procesional, Asociación Procesional, que es la que verdaderamente capta a Antonio Baena y lo trae como vecino de Calle Parra, se casó en la iglesia de San Felipe, etcétera. Bueno, pero fíjate tú que estamos hablando de la iglesia de la Merced, porque claro, San Felipe, claro, la iglesia de la Merced. No tenía ahora mismo, pero claro, sabemos el porqué, porque precisamente en 1919, después de 80 años sin procesionar la Archicofradía de la Sangre, dedicada solamente al culto interior, pues decide procesionar como puede. Por supuesto, le prestó las túnicas a la Cofradía del Rico para que pudiera procesionar. Un año salieron juntas. Salieron juntas y fueron a liberar. Desde el año 19. 19, efectivamente. Pues claro, estaban en unas condiciones precarias, no había nada, y precisamente a la cofradía, que tenía muy buenas relaciones con la Cofradía del Rico, pues bueno, pues en fin, le ayudan a poder tal y cual. Bueno, dentro de esa asociación procesional, pues había también constructores muy amigos de Baena, muy importante de la Málaga de esa época, de la de él. Entonces, pues claro, hablan con él y le dicen, oye, mira, nosotros nos gustaría que te vinieras para acá tal y que cual y nos ayudara y tal y que cual. Supongo que él, de buena primera, pensaría y recapacitaría que uno de sus buenos amigos constructores le estaba pidiendo ayuda. Y no lo duda. Y en agosto de 1920, por unanimidad, es nombrado hermano mayor de la Archicofradía de la Sangre. Que después la Archicofradía de la Sangre, pues evidentemente él, con la cantidad de personas que conocía, empieza a hacer hermano, empieza a subir unas grandes escaladas, y yo creo que no solamente de la Sangre, como muchos historiadores han dicho que los años 20 fue la Semana Santa de Oro, pero vaya, todas, ¿no? Efectivamente. Todas, y entonces, pues claro, hace que la Archicofradía de la Sangre empiece a hacer hermano, empieza a hacer una serie de cosas y claro, eleva la Archicofradía. Claro, eleva la Archicofradía, una Archicofradía que empieza con un trono, después el trono de Luis de Vicente, el trono de la Virgen, aquel trono, que lo pueden ustedes buscar en el libro, aquel trono con 20 barras de palio, 20 barras de palio, y además se puede ver perfectamente que precisamente ese planteamiento era el que hizo para el trono Rafael Ruiz Liébana, de las 20 barras de palio, muy simple, 4 formando cada esquina, que son 16, 18 que enmarcan el lateral y otras 2 que son las 20 que enmarcan el otro lateral. Y además con una visibilidad de ver la imagen maravillosa. Claro, con una visibilidad estupenda, central, tal, y lo único que claro, y además con barra de plata. De plata.
Sí, sí, no, ahí no escatimó. Ahí no había... Además, fíjate tú el revulsivo de la archicofradía, porque claro, en este caso, la cofradía, aunque se creaba una asociación procesional, siempre estaba regida por la matriz que era la vieja archicofradía, con un emblema y con unos escudos dientes, y entonces él, en uno de sus viajes a Madrid, a la iglesia de Caballero de Gracia, quiero recordar, al lado de la Gran Vía, al lado de Telefónica, ve allí, en los bancos, que yo después tuve a visitar, si eso era real, un óvalo, una S y una cruz. Y entonces él lo que quiere es cambiar, digamos, de la vieja archicofradía a hacer la cofradía de la sangre, pero con un nuevo aire, con una nueva visión de lo que era, y además, de hecho, lo cambia casi todo, ¿no? Cambia la archicofradía, la sube una de las principales archicofradías. Él, pues también lucía el miércoles santo, también lucía en los desfiles procesionales de la archicofradía de la sangre. Era por un lado admirado, por el otro lado envidiado, se le tildaba a la mejor de nuevo rico, se le tildaba, pero en su carrera seguía hacia adelante. Y llega el terrorífico 1931. Coco, yo me gustaría hacer un inciso rápido porque un año después de ser nombrado hermano mayor, funda y crea la agrupación de cofradías. Claro. Antes de saltarnos, si te parece, al 31, porque claro, al año siguiente él reúne a todos los hermanos mayores. ¿Qué le unía una gran amistad a don Alberto Torres de Navarra? Alberto Torres de Navarra, hermano mayor del Rico. Efectivamente, y entre ellos, que eran dos caracteres fuertes. También alguien que ya en el 18... Vamos a ver, en los en libros... 1918 ya había hablado de una junta de hermandades. En los libros de acta de la Cofradía del Rico aparece una de los acuerdos de junta de que había que, porque claro, la Semana Santa era totalmente anárquica, cada uno hacía su itinerario y su hora y salía cuando le daba la gana, y decía que había que reunirse con todos los hermanos mayores para fijar, primero, unas subvenciones, unos acuerdos, y entonces, pues entre los dos, fraguan el tema. Lo que pasa es que, claro, la disposición, el personaje tan conocido como era Antonio Baena Gómez, pues claro, tira para adelante y se reúnen el 21 de enero de 1921 y fundan la agrupación de cofradía. Y fundan la agrupación de cofradía y ya se van uniendo las cofradías hasta su hermano Juan, Juan Baena, ¿sí? Que llega a ser el hermano mayor del Rescate. Efectivamente. Del Rescate, y que durante su mandato como hermano mayor del Rescate se integra en la agrupación de cofradía en 1924. Efectivamente. Vamos a ver la consecuencia a los 100 años de lo que ha ocurrido, y porque el viernes por la noche la agrupación de cofradías se celebraba, se le entregaba, se le hacía el homenaje a don Antonio Baena Gómez, descubriendo un busto que había allí, palabras del representante, del presidente de la Comisión del Centenario, de Laura Berrocar, hermana mayor también de la sangre, y de Pablo Atencia, presidente de la agrupación de cofradías. Y en ver lo que habíamos hecho, estaba claro que teníamos que partir de una fecha como hoy hace 100 años. Y estaba claro también que teníamos que simbolizarlo en una persona que era el que fue presidente y tuvo la valentía, la imaginación y tuvo sobre todo alrededor un equipo humano importantísimo para crear la agrupación de cofradías. Esta idea la hemos ido madurando, ha ayudado mucho en ello nuestros amigos de la Cofradía de la Sangre, y hoy se plasma en esta escultura. A la hora de escoger el escultor, también hubo un debate interno y lógicamente siempre salió el nombre de Juan Vega. Juan es un escultor ya, a pesar de su juventud, maduro, con un historial importante a su espalda. En la imaginería civil tenemos Raizal, tenemos la obra de la familia Thyssen, tenemos tantas otras cosas que nos hacía avalar la posibilidad de que se hiciera realidad una escultura en la cual quedara el presidente que nos vio nacer aquí en su sede de San Julián. El encargo se hizo también el encargo de la reproducción en talla académica del resucitado,
Resulta que está en estos momentos ya prácticamente camino de Camboya y hoy tenemos esta maravilla de escultura que va a dar todavía más carácter, continente y contenido a lo que es San Julián. Ir a un sitio destacado con objeto de que cualquier reunión que haya en esta casa, a él lo tengamos presente. Yo simplemente me han dicho que sea corto decir, como siempre, dar las gracias. Una de las parcelas más importantes de su vida, la que le dio más fama, fue la del hombre cofrade. Antonio Baena inicia su andadura cofrade como hermano de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Santo Domingo, en la que llega a ser mayordomo del trono de la Virgen e incluso sufragar un nuevo manto. Pero en su corazón late el amor a la archicofradía de su barrio, la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Sangre, en adelante la Sangre, que en 1919 se reintegra a los desfiles procesionales, después de varios años de escasa actividad y culto interno. El hermano mayor de la archicofradía, conocedor de los problemas económicos y del modesto patrimonio que tenían, buscó una persona decidida y con recursos económicos para que le sucediera en el cargo. Así, en 1920 es elegido como hermano mayor de la archicofradía de la Sangre Antonio Baena Gómez, que ejerció dicho cargo durante 16 años, hasta su muerte en 1936. A partir de entonces empieza la gran escalada de la archicofradía de la Sangre. Baena, con su capacidad económica y la ayuda de la burguesía malagueña y de la nobleza, logra que la cofradía sea una de las más suntuosas en cuanto a los desfiles procesionales se refiere. En noviembre de 1920 se reorganizó la Hermandad de la Virgen de la Victoria, en la que llegó a ocupar el cargo de tesorero. Al poco tiempo de comenzar Antonio Baena su labor como hermano mayor de la Archicofradía de la Sangre, empieza a madurar un proyecto en su mente que será fundamental para la continuidad de todas las hermandades malagueñas, especialmente las más modestas y menos favorecidas por la sociedad. El proyecto no es otro que la de unir esfuerzos, buscar fuentes comunes de ingresos y compartir gastos y beneficios. En resumen, reunir a las hermandades de pasión malagueñas en una misma entidad que organice y financie la Semana Santa de la capital. Convocados por Baena el 21 de enero de 1921, se reúnen en la sacristía de la desaparecida Iglesia de la Merced los hermanos mayores y otros representantes de las 14 cofradías que realizaban culto externo. A continuación, se procedió al nombramiento de la primera Junta de Gobierno. Por unanimidad fue designado como presidente Antonio Baena Gómez. Antonio Baena contaba con 46 años cuando inició su gestión al frente de la agrupación de cofradías, de la cual fue fundador y primer presidente, favoreciendo así la creación de una nueva Semana Santa en Málaga, más suntuosa y espectacular. Dotó a la agrupación de unos ingresos fijos, de una legalidad civil y eclesiástica, de un reglamento y de un orden e itinerario, además de procurar la instalación de tribunas y sillas e incentivar la incorporación de nuevas cofradías. Igualmente, nombró como titular de la entidad al Santísimo Cristo resucitado. Llevó el nombre de Málaga y su Semana Mayor a los puntos más lejanos del mundo. Gracias a la labor propagandística que inició la agrupación, lo que favoreció que en pocos años las cofradías y hermandades de la ciudad se revistieran de esplendor y fama. Por todo ello, fue homenajeado por sus compañeros de la agrupación en repetidas ocasiones, agradeciéndole su constancia y dedicación por la Semana Santa y a su engrandecimiento. Antonio Baena sufrió el gran golpe moral de su vida en la quema de iglesias y conventos del 11 y 12 de mayo de 1931, donde se perdió casi todo el tesoro artístico cofrade. En 1935 dimitió de su cargo como presidente de la agrupación de cofradías, dedicándose a la administración de sus fincas y a la labor benéfica. Hemos visto y hemos podido ver una semblanza que la hermana mayor de la Archicofradía de la Sangre hacía de la vida cofrade, de Antonio Baena. Pero un inciso nada más y continuamos, porque tenemos una agenda muy apretada para este fin de semana, no para este fin de semana, el jueves. Se presenta el logotipo del 50 aniversario de la bendición del Cristo de la Agonía de la Hermandad de las Penas en la sala de la agrupación de cofradía a las 8 de la tarde. Y el viernes se presenta también el cartel de ese cincuentenario
de la bendición del Cristo de la Agonía en el Oratorio de las Penas, y a partir de las 7:30 de la tarde, tanto el logotipo como el cartel son obras de Pablo Cortés del Pueblo. También decirle que se presenta la bambalina, por fin, la bambalina del palio de la Virgen de la Concepción, la Cofradía del Huerto, en su casa hermandad, el jueves a partir de las 8:30 de la tarde. El sábado hay un concierto de la banda de Zamarrilla en la sala Falla del Conservatorio a partir de las 7:30 de la tarde, un concierto benéfico. Y también se presenta la restauración del Cristo de la Verdad en la parroquia de San José Obrero en Carranque el sábado 29. El sábado 29 igualmente la presentación del cartel anunciador de la salida procesional del Cautivo 2022 en el Auditorio El Garneville, con invitación, allí en la Diputación, y hay un concierto de la Banda de la Trinidad. El sábado se celebra el 10º aniversario de María Santísima de Amor y Esperanza. Madre mía, cómo corre el tiempo. En la iglesia de Sant Amado. Será el sábado a partir de las 7 de la tarde. Y se está celebrando también un quinario en honor al Cristo de la Redención de los Dolores de San Juan, donde el domingo, a partir de la 1:15, será ese domingo de Minerva, que tiene la potestad la Cofradía de Dolores de San Juan de celebrarlo anualmente. Continuamos igualmente ya con poco tiempo para hablar, porque hemos escuchado al hermano mayor de la Archicofradía de la Sangre hablar que fue el presidente de la agrupación. En el 31 yo te decía que es el gran fracaso, no personal, sino el fracaso de la sociedad malagueña con la quema y lo que hace sufrir a Antonio Baena. Creo que fue uno de los grandes golpes morales, físicos, de todo. Vaya, que le llegó hasta le costó una gran enfermedad. Sí. De hecho, para un poco, digamos, la familia intentarlos distraer, hacen un viaje, precisamente la mujer, con sus 2 ahijadas. Entonces van a Roma. Intentan distraer un poco lo que fue ese golpetazo, la destrucción de lo que se luchó y de lo que se trabajó por la Semana Santa y por Málaga, porque la Semana Santa, nos guste o no nos guste, es una fiesta religiosa que ayuda a la población, a la ciudad, a muchas cosas, aparte de que para nosotros la Semana Santa... Aparte del turismo, el comercio, todo lo que se mueve, todo. Es importantísimo, ¿no? Sí. Y fue un gran golpe moral, pero que, bueno, que de una manera o de otra, yo creo que él siempre estuvo ahí trabajando, ayudando, incluso fue de apoyo al que fuera el presidente después, que fue don Enrique Navarro. Yo creo que le estuvo también ayudando en todo lo que pudo, ¿no? En todo ese tiempo. Bueno, un hombre condecorado y un hombre en vida que fue bastante reconocido. Sí, además, de hecho, en el momento que toman Málaga las tropas nacionales, en el 37, ya la agrupación le estaba celebrando lo que antes se llamaba los solemnes funerales. Entonces, en los mártires en Santiago, en las iglesias que se podía dar. Y después, en el año 41, resulta que los 1.100 malagueños que habían fusilado en el cementerio, que estaban sepultados en la fosa que era identificable, Baena se identifica por 2 cosas, por su pañuelo que llevaba y por un sello que era Antonio Baena. Fíjate cómo lo identifica. Entonces lo pasan al Cristo de la Victoria, esos 1.100 malagueños, a enterrar todos sus restos, lo trasladan del San Rafael a la catedral. Tenemos que decir que en 1936 Antonio Baena es apresado en su casa. Él vivía Santa Ana, en el Parque de San Antonio, lo que fue también, y después se mantuvo el nombre del Parque de San Antonio, que era como él denominaba a su jardín. Él se va a un hostal que estaba muy cerquita, lo apresan en el hostal en julio del 36, lo llevan a la cárcel, de allí de Cruz de Humilladero, lo meten en la cárcel, allí lo tienen un mes, y entonces lo que se llamaba entonces una saca, sacaban a los presos y decían, usted, venga. Se lo llevan. El famoso paseillo. Hacían el paseillo, se lo llevan a la tapia del Batatá, la tapia de San Rafael, y allí pues lo fusilan. Muchos detalles hay. Muchos detalles desde que cuando se va a ir de la cárcel a un preso común que había allí con él, le regaló los gemelos, o cuando ve el pelotón de fusilamiento frente a él para pegar los tiros. Reconocía a uno de sus empleados, a un empleado que había sido suyo, y le dijo,
fulano, tú también aquí. Claro. Claro. Y después, pues, una salva de tiros, pues, le costó la vida. Y como dice muy bien José María de las Peñas, allí, pues, en una fosa común, junto a 1.100 personas más, pues, se sacaron en su día y están en la capilla del Cristo de la Victoria de la Catedral. El gran delito, los grandes delitos que hizo Baena fue un buen hombre, llevó Málaga por todos sitios, fue presidente de la agrupación, un gran católico. Es lo único delito que sabemos que hizo Baena. Claro, le pudiera caer mejor a unas personas o le pudieran caer otras, ¿no? Pues ahí está la historia. Nos quedamos sin tiempo, José María. Además que hay que decir una cosa muy rápida, que hay una calle en Málaga de Alarcón Luján hacia calle Martínez, que se llame Antonio Baena Gómez. No vamos a hablar de no hemos hablado de una cosa, porque la Alameda de Capuchinos, a la Alameda de Capuchinos, en vida de Antonio Baena, se le puso Alameda de Antonio Baena. En 1931 le duró no un mes, porque entró la Segunda República y rápidamente la quitaron. Venga, cambio de calle, cambio de nombre, cambio de tal, y le cambiaron, pero actualmente hay una calle que se llama Antonio Baena, que da a calle Martínez. Te digo una cosa, ¿sabes por qué? Porque fue, digamos, a petición popular del barrio del Molinillo y de Capuchino, que fuera la calle nombrada Antonio Baena por lo bien que se portó con toda la gente de distintos barrios, ¿no? Ahí está la historia. Un día tenemos que hablar del Pendón de Castilla. Sí. Tenemos que hablar del Pendón de Castilla, que era uno de los favores o una de las concesiones que hizo el rey, Alfonso XIII, a Antonio Baena. Hombre, y sobre todo por este gesto que hizo con el Hospital de Sangre que hemos hablado antes, los Callejones de Persé en 1921, de ahí hay una historia hasta este año que estamos celebrando los 100 años de la concepción del Pendón Morado de Castilla. Pendón Morado de Castilla, que la Archicofradía de la Sangre luce con un orgullo extraordinario. Lo hablaremos de todo eso, hablaremos también de por qué la cofradía de la Archicofradía de la Sangre es real Archicofradía. Hablaremos de todo eso en algún que otro día, que también se venga con nosotros José María de las Peñas. Muchas gracias, José María. A ti por invitarme, porque hablar de este personaje es un lujo, ¿eh? De verdad que sí, agradecido. Nos marchamos, estaremos aquí el martes que viene, será a las 9 de la noche, si Dios quiere.